Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Buenos días. Voz Caribe Cultural. Quiero presentar un especial sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de abrirle cargos al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Pongamos en contexto esta información. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Nos vamos a referir, por supuesto, a una noticia que se ha tomado la agenda informativa, pero que también preocupa altamente no solamente al gobierno, sino debería preocupar a los colombianos, en general a todos, por lo menos aquellos que se consideran colombianos demócratas y que creen que la Constitución es para respetarla y que las leyes, si de una u otra manera se han redactado de una manera, deben cumplirse a cabalidad. El artículo 178 dice que la Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales. Voy a leer el punto número 3 de ese artículo 178. Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los miembros de la Comisión de Aforados. Solamente la Comisión de Acusaciones es la que está facultada para abrir investigaciones o para juzgar al presidente de la República y que por ende el Consejo Nacional Electoral no tiene las competencias para hacerlo como lo ha hecho en las últimas horas en medio de ese comunicado de prensa que leyó el magistrado Lorduy. Artículo 199 de la Constitución colombiana dice lo siguiente: el presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido o quien se haya encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. Por esta razón, lo que vimos en las últimas horas por parte del Consejo Nacional Electoral es que no se estaba solamente, como dicen por allí, abriendo una investigación a la campaña electoral, a la campaña de la presidencia o a la presidencia de aquel momento, sino que se estaba refiriendo a directamente Gustavo Petro como candidato. Pero lo veíamos incluso en las últimas horas con otros analistas, y es que el presidente ya no se le podría catalogar allí como candidato, porque sencillamente es pues nada más y nada menos que el presidente de la República y tiene un fuero que está siendo violado. Se equivoca el Consejo Nacional Electoral al abrogarse la competencia para formular pliego de cargos contra el presidente de la República. La figura presidencial, a partir de los artículos 174, 175 y 177 de la Constitución, goza de un fuero integral. Un fuero que además ha sido reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 431 de 2015. Cuando los señores Lorduy y Prada radicaron la ponencia mediante la cual el Consejo Nacional Electoral ordena abrir investigación en contra de la campaña a la presidencia de la República y del entonces candidato Gustavo Petro Urrego, radicamos denuncia penal en contra de estos funcionarios por el delito de prevaricato, en el entendido de que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para investigar al presidente. Esa competencia es exclusiva y excluyente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ayer, los magistrados que aprobaron esta ponencia también incurrieron en ese delito de prevaricato.
Por eso hoy hemos ampliado nuestra denuncia y le hemos enviado a la Fiscalía General de la Nación un documento mediante el cual denunciamos adicionalmente a los otros magistrados que suscribieron, que aprobaron esa ponencia prevaricadora. A ver, para hablar del prevaricato es importante también entender que es un delito que está ubicado en un capítulo contra la Administración de Justicia. El prevaricato significa que un funcionario, puede ser juez o cualquier otro funcionario, genera una posición o una decisión manifiestamente contraria a la ley. Puedo decir es que hay elementos que permiten afirmar que el Consejo Nacional Electoral realiza una serie de pronunciamientos que encuentran una gran diferencia con lo mandatado en la Constitución y con lo que de una u otra manera se prevé también en las reglas que tienen y fijan la competencia del Consejo Nacional Electoral. Y me refiero a dos cosas importantes. El fuero presidencial es una figura que se conoce como un fuero integral porque tiene dos condiciones importantes. Un fuero subjetivo, es decir, a la persona en particular que está ostentando ese cargo de elección popular, y dos, un fuero por la función. En este caso, no hay posibilidad de investigar al presidente de la República, y ese criterio creo que ya ha sido reiterado incluso por la Corte Constitucional, en elementos particulares de una investigación de un derecho sancionatorio. El derecho administrativo es un derecho sancionatorio. Y entonces aquí viene una gran contradicción entre un auto o una decisión del Consejo Nacional Electoral que abre una investigación contra el presidente de la República. Lo que se conocía de antemano era que había una formulación de cargos contra el presidente, que se había tomado la determinación de abrir una investigación en su contra, ¿sí? Para lo cual, pues obviamente esto no se puede entender desde ningún punto de vista jurídico. No es cierto que el Consejo Nacional Electoral tenga competencia para investigar la campaña, ni siquiera en estos casos, por una razón, que la ley 996, que hace referencia a el manejo de los topes de campaña, de las campañas presidenciales, que es una ley estatutaria de esas campañas, trae dos figuras. La primera figura es aquella que tiene que ver con el manejo de los topes de la campaña y la financiación legal de la campaña de los candidatos presidenciales que resultan derrotados, caso en el cual la ley determina que se pueden investigar en cualquier tiempo. Naturalmente, que ese cualquier tiempo, ese término, quiere decir que dentro de los términos de prescripción. De otra parte, pues trae otra disposición en donde dice que en relación con el candidato que resulte elegido presidente, esa facultad de investigar la campaña por la violación de topes solamente puede hacerse en relación con denuncias o quejas que se formulen sobre esos aspectos dentro de los 30 días siguientes a la elección del presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Sí, señor. Que si pasados esos 30 días no se ha presentado ninguna denuncia, ya no se puede abrir. La Corte Constitucional, cuando revisó esta norma, la declaró exequible bajo qué entendido. Sí, señor. Bajo el entendido de que, como es el presidente electo, no puede ponerse en riesgo la estabilidad institucional del país, ¿sí? Y por lo tanto, los 30 días los condicionó a que fueran a partir del momento de la elección que se contaran para efectos de la caducidad. Es decir, hay una caducidad especial. Sí, señor. En el caso que estamos hablando, en este caso, lo que aparece es un anónimo presentado 8 meses después de haberse elegido el presidente. Por lo tanto, ya había perdido competencia el Consejo Nacional Electoral. Pero a eso agréguele lo siguiente, señor, que el Consejo Nacional Electoral tiene una competencia para eso, en efecto la tiene, ¿sí? Y en el caso del presidente de la República, de la campaña del presidente, abrió un proceso para verificar
si había habido violación de topes o financiación ilegal. Y ese proceso terminó con un acto administrativo en donde después de 4 auditorías, incluida una internacional, declaró aprobadas las cuentas y que no había habido violación de topes y ordenó hacer la reposición de los votos, el dinero que había que pagarle al partido, y se lo pagó. ¿Sí? Perfecto, entonces, sí, ¿qué sucede? En derecho, cuando se termina ese procedimiento y ese acto administrativo queda infirme, ejecutoriado, hay 4 meses para que cualquier ciudadano lo demande, porque está mal o cualquier situación. Esos 4 meses pasaron y ni siquiera hasta ahí se había presentado la denuncia anónima. Y al pasar los 4 meses, eso queda como un hecho consolidado que la misma administración no puede tampoco revocar sin el consentimiento del beneficiario, que en este caso sería la campaña Petro Presidente. Perfecto. Precisamente a la Comisión de Investigación y Acusaciones le elevó un colega suyo, el doctor Mauricio Pava, la solicitud del presidente de la República para que el expediente que abrió esa célula investigativa de la Cámara de Representantes sea público, que todo el expediente y los folios allí que contienen las denuncias contra la campaña del presidente los conozca la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece esa solicitud del jefe de Estado? Bueno, el jefe de Estado lo que quiere es que haya una transparencia, una claridad, que todo el país conozca que en verdad los documentos que se han aportado por la defensa de Mauricio Pava son contundentes para demostrar de que no hubo ninguna violación, en primer lugar. Pero de otra parte, es claro en la ley que no se puede abrir un proceso de responsabilidad por topes al presidente de la República sin que previamente no se haya impuesto una sanción a la campaña. Pero esa oportunidad para hacerlo ya la finiquitó el Consejo Nacional Electoral y encontró aprobadas las cuentas, por lo tanto no hay ninguna razón para que haya una investigación contra el presidente. Las decisiones de carácter político no me corresponden a mí porque yo manejo el tema jurídico. Pero lo que sí puedo decir y ver claramente es que los magistrados del Consejo Nacional Electoral vienen actuando de manera contraria a la Constitución, al precedente de la Corte Constitucional que establece el fuero integral en el país. Lo que quiero significar es que la ley establece un tiempo a través del cual puedan presentarse las denuncias y ese término se venció. La ciudadanía puede estar tranquila porque aquí no se trata de esconder nada. Las cuentas están claras y están aprobadas, y frente a unas pruebas aprobadas, lo único que podría hacer el Consejo Nacional Electoral para poder volver a repetir su procedimiento, tendría que pedir el consentimiento a la campaña, y si no se lo dan, tendría que demandar su propio acto, porque es que miren esto, lo que está sucediendo en el fondo es que el Consejo Nacional Electoral abre una investigación, pero en donde ellos son los involucrados, porque ellos fueron los que supuestamente debieron haber hecho, como lo hicieron, una auditoría a las cuentas y las aprobaron. Entonces, si ellos dicen que algo quedó mal, pues son ellos los responsables, porque el ciudadano y los partidos y los candidatos no tienen por qué soportar una carga que no les corresponde, que es los errores que pueda cometer la administración. Todo lo que está sucediendo, la gente lo puede interpretar de manera clara. Es increíble que ya en el pasado, siendo Gustavo Petro alcalde, se haya tomado una decisión contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que haya tenido que acudir a buscar un amparo tanto en los jueces de tutela como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en la Corte Interamericana, y que hoy en día es claro para el país que esta autoridad está violando no solamente el contexto jurídico nacional, no solamente el bloque de constitucionalidad, sino que también está violando unas medidas cautelares de carácter internacional. Y tiene razón el presidente de la República en volver a la Corte Interamericana y a la Convención a proteger el derecho que esa entidad le requirió al Estado colombiano para que protegiera al señor presidente. Aquí se trata es que no podemos crear un precedente para todos los presidentes que puedan venir, en donde cualquier autoridad administrativa vaya en contra del presidente de la República y ponga en riesgo la institucionalidad y el fuero del presidente para sacarlo, con las consecuencias políticas que eso puede tener para el país. Si es verdad
como se reclama por todo el país, de que haya una separación de poderes, que haya un respeto entre las autoridades, que respetemos las instituciones jurídicas del Estado, los jueces de la República, me refiero al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional especialmente, que tienen que conocer de estos temas por vía de nulidades o por vía de tutelas, tienen que poner a salvo la institucionalidad y poner las reglas para que el Consejo Nacional Electoral decline en este propósito de pretender imponerle una sanción al presidente de carácter pecuniario para entregárselo a la Cámara de Representantes para que lo saque del cargo. Eso es lo que hay que hacer, porque no podemos dejar un precedente tan nefasto, porque el país estaría echado por la borda. Pero realmente, ¿hay fundamento que justifique la creencia de un golpe de Estado? ¿O es una exageración de quienes lo están afirmando? Bueno, lo que algunos han llamado la extrema derecha que quiere darle golpe de Estado al presidente Petro. Actúa como una sola a nivel internacional y han dado golpes en Honduras al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay al sacerdote Fernando Lugo, en Brasil a Dilma Rousseff, en Perú a Pedro Castillo, por mencionar solo algunos. Pero además, tratan de desestabilizar y han iniciado golpes de Estado contra los gobiernos progresistas de Xiomara Castro de Honduras, de Bernardo Arevalo de Guatemala, de Luis Ignacio Lula de Brasil, de Luis Arce de Bolivia, de Nicolás Maduro de Venezuela y de Daniel Ortega de Nicaragua. Veamos cómo hay voces que han venido sosteniendo la necesidad del golpe o del magnicidio contra el presidente Petro. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años. Pues mire, es que el coronel en retiro, John Marulanda, utilizó una frase. Habló de defenestrar al presidente Gustavo Petro como ocurrió en Perú. Esta es una palabra, bueno, que significa sacar o expulsar a alguien de su cargo. Escúchenlo ustedes. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Pero, escuchemos otro que también fue guerrillero que defendió el proceso 8000. Carlos Alonso Lucio, que fue condenado por corrupción. Y ahora quiere aparecer como adalid de la democracia. El caso mío. Yo soy un convencido y soy uno de los principales promotores en este país de que se adelante el juicio político contra Gustavo Petro. Pero bueno, el juicio político, si se logra comprobar todo esto, es que hay una violación directa de la Constitución. Nos proponemos juicio político a Gustavo Petro, que más se necesita para que las autoridades apliquen la ley. Aquí la nota. Oposición propone juicio político al presidente Petro y aplicar el artículo 109 para decretar la pérdida de la investidura. Bueno, ahí tienen la respuesta. No es invento del presidente Petro. Es una realidad que avanzan en la mente y en las acciones de gentes que no le interesa el país sino sus propios intereses. Pero, ¿por qué el golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro? Pues, para que nunca sepamos la verdad. Y para que nada cambie. Tienen un inmenso temor a la verdad. Y ese temor a la verdad no es más sino el temor al descubrimiento de lo que ha sido el genocidio en Colombia. A continuación se presentan resúmenes de los reportes de actividad inusual UARS e informe de transacciones de divisas CTR relevantes presentados por instituciones financieras israelíes. En julio-agosto del 2021, un banco, julio-agosto del 2021, ubiquémonos, es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para Congreso como para consultas presidenciales, y estamos en medio del estallido social en Colombia. Ese sí, un movimiento social. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo
por 11 millones de dólares firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por 11 millones de dólares a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros $5.500.000, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021 respecto a un segundo depósito en efectivo por $5.500.000. 7. No se formularon acusaciones ni condenas en relación con el tema de interés. No se investigó. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos? Desde oficinas estatales, Catam quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la comisión de crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de ¿quiénes? Esta investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. Le he pedido al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. Si es necesario que vengan expertos internacionales para guiar también, construir también en términos de auditoría forense, la investigación que debe dirigir la Fiscalía, procuraremos que se realice, pero la verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella.
Y sobre estos documentos de inteligencia militar mexicana y de los Estados Unidos, recientemente el portal y medio de comunicación mexicano Eje Central ha hecho nuevas publicaciones. La más reciente señala que según esos documentos, en Colombia se estaba gestando un complot, un plan para evitar que Gustavo Petro, candidato, llegara a ser presidente de Colombia, y que si se llegaba a posesionar como primer mandatario del país, existía un plan B para derrocarlo. En este artículo hacen referencia a la existencia de los supuestos planes que grupos criminales, empresarios y políticos habrían puesto en marcha en contra del hoy presidente Gustavo Petro. La información, señala Eje Central, hace parte de informes de inteligencia militar mexicana. Un grupo de empresarios de Barranquilla habían contactado a miembros de estructuras criminales en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, para iniciar una conspiración en contra del presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, para evitar que asuma el poder o derrocarlo de la presidencia. El documento, que forma parte de las investigaciones que publicó este medio mexicano, es al parecer del área de inteligencia del ejército de ese país. Aparentemente es de junio de 2022, cuando en Colombia se definía la segunda vuelta electoral presidencial. Los empresarios manifiestan a la fuente A1 que ellos tenían infiltrada la campaña del candidato presidencial del pacto histórico al más alto nivel. Los empresarios dicen tener información comprometedora que les permitirá en el futuro derrocar al presidente electo de Colombia. El plan, según lo revelado por el portal y los documentos que citan, es sembrar la desconfianza en el primer círculo del presidente electo de Colombia y causarle un daño directo a su reputación y credibilidad. Estos días y meses, noticieros por la televisión o por la radio, que casi todos se dedican en todo momento a atacar mi persona, mi familia, la figura del presidente y el gobierno. Algunos de ustedes las creerán, otros verán y oirán con desconfianza, otros y otras no miran los noticieros ya. Pero nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia. Por eso hablo desde las redes y por este medio. Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi gobierno. Los dueños de los medios de comunicación en Colombia son los más poderosos del país. Por ejemplo, los dueños de RCN son la organización Ardila Lule. 2. Si nos fijamos en esta gráfica publicada por La Silla Vacía, nos daremos cuenta que fue ese grupo económico el que le donó millones de pesos a los partidos de siempre, al liberal, al de la U, al Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, entre otros. Es más, solo los Ardila Lule donaron 6.000 millones a estos partidos, pues son estos señores también los dueños de Gaseosas Luz, de Ingenio Providencia, de Incauca, de Ingenio Risaralda y Postobón, y le donaron a los partidos que por casualidad atacaron las reformas que tocan sus intereses, como la reforma laboral. Pero tampoco están dispuestos a aceptar las reformas y los cambios que el gobierno del presidente Petro viene adelantando. Aquí por eso es muy importante al senador Cepeda preguntarle como presidente del Partido Conservador, oiga, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con entregar en todo el tema de la reforma pensional, en la reforma laboral, en la reforma de la salud? ¿Cuáles son las posiciones? 10 cosas que no te van a contar de los primeros 2 años de gobierno del presidente Petro. 1. Sacó 1.600.000 colombianos de la pobreza. 2. Está subsidiando la compra de insumos para agricultura y piscicultores. 3. Subió a 50 billones el presupuesto para la paz. 4. Entre adquisición y formalización de tierras ha entregado casi 800.000 hectáreas. 5. Aprobación del cupo fiscal más alto de la historia para obras por impuesto, 1 billón de pesos. 6. Proyectos de infraestructura, 488 proyectos por 1.76 billones ya se entregaron y están en construcción 860 por 4.29 billones de pesos. 7. Infraestructura vial. Ha entregado 3.236 kilómetros de vías. 8. En el 2023 es el gobierno que más ha invertido en infraestructura en salud en toda la historia de Colombia. 9. La renta ciudadana le entrega hoy a millones de colombianos entre 500.000 pesos y 1 millón de pesos. 10. La reforma pensional hizo que le llegara a más de 2 millones de viejitos 235.000 pesos. Y una ñapa,
Las madres comunitarias, las que han prestado su casa y han trabajado gratis, les dio una pensión del 95% del salario mínimo. Estos son los hechos del cambio. La gente ahí sale de la pobreza. Este gobierno se incumple y estamos trabajando por Colombia. La gente no se levanta o no se pone de pie en las ceremonias militares, que se va de Guayabera y llega tarde un 20 de julio. ¿Eso nada ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? En absoluto. Nosotros tenemos un convencimiento de que tenemos que seguir operando en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, aéreo, a través de operaciones conjuntas para lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo daño a los colombianos. Ahora, en Plata Blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es importante que la gente conozca pues, y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las fuerzas militares y policía. Comencemos. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no ha pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante de marina y los estudiantes de las escuelas de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía, era solamente arroz o un grano. Hoy en día la comida está mucho mejor y eso trae bienestar. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes de marinas regulares que hacen pues, han prestado su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y ya hay un proyecto de ley aprobado, ya hay autorización para que de aquí al 27 esos soldados que están prestando su servicio militar tengan el 100%, o sea, es un tema que da bienestar. El año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que fuerzas militares y policía tuvieran mejor condición de bienestar, para mejorar alojamientos, comedores, casas fiscales, clubes. Inclusive hay un recurso muy importante que se destinó para la construcción de un club para soldados profesionales, cerca de Tolemaida. Son cosas que están sobre la mesa y que permiten obviamente mostrar que hay un apoyo del gobierno a las fuerzas militares. Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando las fuerzas militares desde el gobierno. ¿Usted qué respondería a esa crítica? Los soldados necesitan de bienestar. Los soldados hemos jurado servir a la patria hasta dar la vida por los colombianos, y eso requiere pues obviamente de un bienestar. O sea, es importante que la gente en el área de combate estén concentrados en su maniobra, y temas como estos que hemos hablado pues dan bienestar y permiten que el soldado, el marino y el aviador pues estén operando tranquilos de que tienen mejor condición de bienestar, y obviamente eso va a permitir mejores resultados. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos
solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia International, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado. El primer mandatario de los colombianos, a través de su cuenta de X, ha escrito varios trinos, pero este en particular queremos destacarlo. Dice lo siguiente: esta es la trampa de Lorduy. Lorduy es el magistrado, uno de los magistrados, presidente del Consejo Nacional Electoral. Claro que el Consejo Nacional Electoral no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido. Se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. La estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, el exfiscal general de la Nación, copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras. Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas. Y la respuesta es: ni me asusto, ni el pueblo tiene que asustarse, ni nos vamos a dejar tumbar, porque esto se dirime con la movilización popular en las calles de Colombia. ¿Democracia o hay una democracia? Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. Hasta aquí nuestro informativo. Esperamos que haya sido de utilidad y de su agrado. Que tengan un feliz día. Hasta una próxima oportunidad.